La semana pasada comenzamos con el capítulo 10 de Marcos y hablamos acerca de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y de aquellos que estaban a su alrededor, básicamente los escribas, los fariseos, que fueron los que le llevaron la pregunta. El Señor enseñó acerca del matrimonio. Y cuando enseñó acerca del matrimonio, también enseñó acerca del divorcio. Porque la pregunta que los fariseos y los escribas le estaban haciendo era si era válido, si era lícito divorciarse, de que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón. Y pudimos ver con gran cantidad de detalles lo que la palabra de Dios dice acerca de ello. Así es que si no estuvo con nosotros, por favor, refiérase a nuestra página de internet, puede ahí encontrarlo, o también puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Palabras de Ánimo, para que lo pueda escuchar. Creo que le va a ser de bendición, creo que va a abrir sus ojos acerca de algunos asuntos que a veces no pensamos mucho en ellos, pero que es necesario que como cristianos sepamos. Hoy vamos a comenzar en el versículo 13 del capítulo 10. Y hoy vamos a ver aquí al Señor dándonos una serie de enseñanzas acerca del reino de Dios, en lo que consiste ser parte del reino de Dios, de lo que se trata ser parte del reino de Dios. Porque tenemos que recordar que nosotros como cristianos, sí, al aceptar a Cristo como nuestro Señor, automáticamente pasamos a ser parte del reino de Dios. Automáticamente pasamos a ser ciudadanos del cielo. Sí, no es como los países terrenales, ¿verdad? Que para poder ser ciudadano de algún país que no sea en el que nacimos, tuviéramos o tendríamos que tomar clases de civismo o tendríamos que pasar una prueba o algo. No, la prueba básicamente es o crees en el Señor Jesucristo o no. Y cuando se cree en el Señor Jesucristo, con todo lo que eso implica, entonces pasamos automáticamente a ser ciudadanos del reino de Dios. Ahora el Señor Jesucristo aquí nos va a hablar acerca de las cosas en las que consiste, algunas de las cosas en las que consiste ser ciudadano del reino de Dios. Porque así como somos ciudadanos de algún país en la tierra y tenemos que apegarnos a las leyes de ese país y seguir las leyes de ese país para poder tener una vida tranquila, para poder vivir una vida segura, así también para poder vivir de una manera en la que podamos disfrutar del reino de Dios, tenemos que vivir bajo las leyes que el reino de Dios nos presenta. No son leyes que tengamos que seguir para poder ser salvos o ser aceptados en el reino de Dios. Son leyes que seguimos porque somos parte del reino de Dios. ¿Sí? Ustedes cuando fueron a sacar su licencia, ¿sí? Ustedes tomaron una prueba, lo sacaron a manejar y después de haber pasado esa prueba y tomado esa prueba de manejar, les expidieron su licencia. Al darles esa licencia no se les dio el derecho de manejar como ustedes quieran, ¿verdad? Imagínense, si una vez que tenemos la licencia de manejar, nosotros pudiéramos manejar como a nosotros nos diera la gana, respetar los señalamientos que quisiéramos, pararnos o no cuando vemos una luz roja, atropellar o no a la persona que está pasando donde atraviesa la gente, a cruzar la calle. No, tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos la licencia, eso nos da libertad para manejar, eso nos da libertad para subirnos en un auto y llevarlo a donde nosotros queramos, pero tenemos que vivir, tenemos que manejar bajo ciertas reglas. Bueno, como ciudadanos del cielo, el Señor nos da indicaciones de cómo debemos de comportarnos dentro del reino de Dios. ¿Sí? Y las cosas que vamos a aprender ahora tienen que ver con eso. Y como todas las escrituras, son un espejo en el cual nosotros debemos mirarnos para ver si estamos viendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? A veces cuando vamos por la carretera o en la calle y quizás vamos un poco en exceso de velocidad, si vemos en nuestro espejo retrovisor un carro con luces rojas, ¿verdad? Encima, ya sea que vayan prendidas o no, al verlo, ¿qué hacemos inmediatamente? Checamos el velocímetro, vemos si no estamos cruzándonos de un carril a otro, nos aseguramos de que vamos en el sentido que debemos ir en la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Nos examinamos, porque no queremos que ese camarada que viene atrás, mi papá la llama los del moño colorado, ¿verdad? No queremos que ese camarada que viene atrás nos pare y nos dé una multa porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Bueno, pues Dios así también en su palabra, cuando vemos algo que no está bien, es como ese carro con las luces rojas, que nos está llamándonos la atención para que nos examinemos y vemos en dónde estamos. Entonces hoy, comenzando en Marcos, capítulo 10,
y el versículo 13, vemos que la escena cambia de aquello que se estaba sucediendo en los versículos anteriores en donde le preguntaron acerca del matrimonio y el divorcio. Cambia y cambia radicalmente, porque mientras eso está sucediendo y al final de esa enseñanza, después de que lleva a sus discípulos a la casa y vuelven a salir a la calle, o quizás pudiera haber sido en la propia casa, se nos dice aquí en el versículo 13 que le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Noten, traían a los niños a Jesús, querían que Él los tocara. No solamente que los tocara, sino que vamos a ver más adelante que Él no solamente los tocó, sino que los bendijo, oró por ellos. Y yo creo que podemos deducir aquí que los que estaban trayendo a los niños eran sus padres, su mamá y su papá. Si no creo que un extraño que anduviera siguiendo a Jesús haya ido de casa en casa diciendo, denme a sus hijos para llevárselos a Jesús para que los toque. Creo yo, y sin temor a equivocarme, que eran los papás y las mamás que habían visto lo que Jesús había estado haciendo, las obras, las enseñanzas y lo que habían escuchado lo que Él hablaba, que los llevaban a Jesús para que Él los tocara como maestro espiritual, como el líder de sus discípulos, como aquel que les había venido a manifestar cómo y entrar al reino y les hablaba acerca de las verdades del reino de Dios. Querían que Él los tocara. Y saben que como padres, aquí creo que es muy obvio lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Como padres nosotros somos los responsables delante de Dios de acercar a nuestros hijos a Cristo. Nosotros, los padres de familia, nosotros los que tenemos más influencia sobre ellos, nosotros con los que pasan la mayor cantidad de tiempo, nosotros somos los primeros indicados y responsables para llevar a nuestros hijos delante de Dios, de acercarlos a Él. Y no los maestros de escuela dominical. Si por alguna razón hemos llegado nosotros a la conclusión o a pensar que los maestros de escuela dominical son los que están encargados de que nuestros hijos se acerquen a Cristo. No, los maestros de escuela dominical están ahí para ayudarnos a nosotros como padres a hablarles de Cristo, a contarles las historias acerca de Cristo. Pero todo eso debe de venir ya dentro de sus mentes y corazones cuando salen de nuestra casa. ¿Sí? Nosotros, acuérdense, cuando el Señor les dio la ley a los judíos, les dijo que tenían que hablar a sus hijos de esa ley, que tenían que meditar en ella de día, de noche, cuando estén acostados, cuando estén levantados. Debían de contarla a sus hijos para que sus hijos también tuvieran el conocimiento de esa ley. Así nosotros como padres de familia somos los responsables delante de Dios para acercar a nuestros hijos a Cristo. Y los maestros de escuela dominical, ¿sí?, son instrumento de Dios para ayudarnos a nosotros a arraigar bien la palabra de Dios en sus corazones. Pero nosotros tenemos la obligación de preguntarles qué aprendiste en la escuela dominical, hay alguna pregunta que tengas, etcétera, etcétera. Sí, así como lo somos en la escuela secular también, ¿verdad? Los padres que estamos envueltos en la educación de nuestros hijos, no dejamos que sus maestros les enseñen todo lo que hay por aprender. Les preguntamos, tratamos de indagar, tratamos de saber qué es lo que están aprendiendo, si lo están aprendiendo bien, si están teniendo problemas. Y si hay cosas en las que nosotros les podemos ayudar, nosotros les ayudamos. Si hay cosas en las que no les podemos ayudar, buscamos la manera de darles esa ayuda. Eso es precisamente lo que nosotros como padres cristianos debemos de hacer. Y los maestros de escuela dominical vienen a ayudarnos. Y por eso el ministerio para niños es tan importante. ¿Sí? Porque los padres de los niños nos los encargan a nosotros cuando somos maestros de escuela dominical para que nosotros sigamos con la enseñanza que ellos ya deben de estar recibiendo. Ahora, hay niños que vienen a nosotros en los que los padres no son cristianos, no vienen a la iglesia, ni siquiera son creyentes. Bueno, por eso nuestros maestros tienen que constantemente, mientras tienen a los niños en su aula, bajo su responsabilidad, bajo su cuidado, tienen que predicarles el evangelio a nuestros niños, porque los niños cuando son pequeños es cuando son más dados a tener esa fe salvadora que Dios nos llama a tener a nosotros, como vamos a ver aquí adelante. Estos padres estaban buscando entonces a Jesús, y al acercarse ellos mismos a Jesús también querían que sus hijos se acercaran a Él. Las bendiciones que ellos estaban esperando recibir del Señor, querían que sus hijos los recibieran. Y como padres, como abuelos, como tíos, como primos mayores de niños pequeños, tenemos que hacer todo lo posible por acercar a los niños al Señor.
Ahora, los discípulos quizás creyendo que Jesús estaba demasiado ocupado, que quizás estaba demasiado cansado, pensando que quizás él debería de ministrar a los adultos, a la gente, entre comillas, importante, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos que se le acercaban, quizás ellos pensando que el ministerio de Jesús era más para los adultos. Reprenden a los papás por llevarle a sus niños al Señor, ¿sí? Los reprenden. El pastor Brian tiene un dicho, que nosotros los pastores estamos aquí para cuidar a los papás mientras los niños van a la escuela dominical a aprender del Señor. Entonces yo ahorita estoy cuidándolos a ustedes, estoy sirviendo de niñero para ustedes, para que sus hijos vayan y aprendan desde temprana edad lo que es creer en Jesús, lo que es seguir a Jesús, lo que es entregarse a Jesús. Y ellos, pensando de esta manera, los reprenden, ¿sí? Porque hay mucha gente que piensa que este ministerio que estamos aquí es el más importante de la iglesia. Y sin duda es un ministerio muy importante, porque aquí estamos capacitando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo, para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero si se dan cuenta y ven a su alrededor, habemos muchos viejitos aquí que ya vamos de salida. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí detrás del púlpito y los asientos que algunos de ustedes están ocupando ahorita, tiene que venir otra gente a ocuparlos. Tiene que venir otra gente a hacer lo que Henry está haciendo, lo que Luis está haciendo, lo que Cisco hace, lo que los sugieres hacen. ¿Y saben quiénes son esas personas? ¿Saben quiénes queremos que sean esas personas? Nuestros propios hijos. Porque han crecido en la iglesia, porque les hemos enseñado a tener amor por lo que Dios ama tanto, que es la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, ¿sí? Entonces ellos también son importantes, y como vemos aquí, son muy importantes para Jesús, porque aquí los discípulos estaban reprendiendo a la gente, la estaban corrigiendo básicamente, la estaban amonestando, ¿sí? Estaban desaprobando lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús a lo que ellos estaban haciendo? Miren el versículo 14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Noten, se indignó. Sí, y la palabra indignar quiere decir se irritó, se enfadó vehementemente con ellos. O sea, se enfadó se irritó con un coraje ardiente y lleno de pasión. Y eso es lo que quiere decir. Con pasión se enojó con ellos. Yo no sé si ustedes han experimentado esa sensación de pasión por algo. ¿Sí? De pasión por algún hobby, de pasión por algún libro, de pasión por alguna actividad, ¿sí? Esa pasión que lo lleva a uno a desearlo y a quererlo y a no dejar que nada nos estorbe para llevarlo a cabo. Esa es la clase de indignación que sintió aquí el Señor. Se indignó con ellos, se indignó con una pasión ardiente hacia ellos. Y esto nos debe de dar una idea de lo que piensa el Señor acerca de los que se atreven a evitar que los pequeños vayan a Él. Sí, porque hay gente que se atreve a evitar que sus niños se acerquen al Señor. Hay gente que se atreve a evitar que sus niños participen en las cosas de la iglesia. Sí, hay muchos, especialmente, y lo digo porque es con lo que he tenido más experiencia yo, varones, hombres, sí, donde la esposa es cristiana. Y le dicen a su esposa: pues si tú quieres ir a la iglesia, tú ve a la iglesia, pero a mis hijos, ellos se van a quedar aquí conmigo y ellos no van a ir, y hasta que tengan la edad para decidir si quieren creer como tú crees o no, y les estorban a los niños para poder llegar a Jesús. Y ya vimos antes, en uno de los estudios antes, el lugar tan especial que el Señor da a los pequeños y cómo advierte a que no seamos piedras de tropiezo para ellos, a que no seamos aquellos que van a poner un obstáculo delante de ellos para que no se acerquen al Señor. Y lo dijo de una manera muy, muy clara. Si ven unas páginas a la izquierda, en Marcos 9:42, dice muy claramente: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Entonces hay un castigo muy serio, hay aquí una advertencia muy seria a cualquiera que se interpusiera entre un niño, entre un pequeño y Él.
Y nos dice aquí muy claramente que debemos de dejar que se acerquen a Él. ¿Sí? Porque los que van a recibir el reino de Dios, los que van a tener el reino de Dios, tienen que ser como ellos. Ahora, en ese capítulo, en el capítulo 9, también toma a un niño, si ustedes se acuerdan, y lo pone en medio de sus discípulos para ilustrarles parte de lo que significa ser ciudadano del reino de Dios, de lo que pueden esperar, de lo que pueden esperar que Él espere de ellos para poder ser verdaderamente ciudadanos o verdaderamente aquellas personas que son parte del reino de Dios. De nuevo en Marcos capítulo 9, en los versículos 35 al 37, lo pueden leer ahí en su Biblia. Nos dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, este es un principio para alguien que es parte del reino de Dios. Tiene que ser lo suficiente humilde como para poder ministrar hasta un niño. Tiene que ser lo suficientemente humilde como para poder ponerse de rodillas delante de un niño y enseñarle, orar por él o ella, dirigirlo hacia Jesús. Sí, le estaba dándoles a ellos, a sus discípulos, y dándonos a nosotros a entender que el que esté dispuesto a humillarse de esta manera, ese mismo que está dispuesto a servir a un niño, ese mismo que está dispuesto a hacer uno de los ministerios en los que no mucha gente quiere participar por el gran compromiso que es, este será considerado como el mayor o más importante entre los ciudadanos del reino. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor hizo. Piensen en el Señor es Dios, tiene un trono en el cielo. Él estaba sentado en ese trono, Él estaba con Dios el Padre desde antes de la eternidad pasada, estará de ahora en adelante hasta la eternidad futura, y Él dejó su trono en el cielo para venir a ministrarnos a nosotros. ¿Sí? Y si leen el Salmo 22, Él habla de cómo al venir a la tierra a ministrarnos a nosotros, Él se convirtió en gusano. ¿Ok? ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo nos invita a todos y cada uno de nosotros a seguir su ejemplo y convertirnos en gusanos. ¿Sí? Y es difícil, es difícil. ¿Quién quiere ser llamado gusano? ¿Quién quiere que se le diga eres un gusano? ¿Quién quiere que se le trate como gusano? ¿Okay? Ninguno de nosotros nos gusta eso, ¿verdad? Más bien queremos ser como víboras, ¿verdad? Los gusanos los tomamos, jugamos con ellos, les damos vueltas, hacemos lo que queremos con ellos y no replican, no responden, no hacen ningún daño. Las víboras, apenas si se acerca alguien a ellas, ¿y qué sucede? Y empiezan a ver a dónde van a ir a derramar su veneno. El Señor Jesucristo entonces aquí nos está dando un principio del reino de Dios. Los que quieran ser mayores, los que quieran ser más importantes en el reino de Dios, deben ser servidor de todos. Ahora, en este pasaje vuelve a usar a los niños para darnos otro principio acerca del reino. Viene a ponernos a los niños como un ejemplo de la clase de fe que se tiene que recibir para poder recibir el reino de Dios. Miren el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Noten por favor, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿De qué está hablando? De que nos portemos como niños, de que seamos niños de 40, 50 años y seamos igual de berrinchudos y de egoístas y de malcriados y de lo que son los niños, que nos portemos como ellos. Mío, mío, nadie me lo va a quitar. ¿Sí? Que nos portemos como ellos en nuestra manera de actuar, de reaccionar, de lidiar con los problemas. No, quiere decir que debemos tener el corazón del niño. Está hablando aquí desde el candor y la sencillez con lo que los niños reciben, lo que se les dice o se les da acerca de Cristo, acerca de la fe, acerca del reino de Dios. Por ejemplo, ¿han visto a los niños cuando le cantan a Jesús? ¿Han visto a los niños cuando alaban, cuando adoran a Dios?
Los que tienen hijos, ¿se acuerdan cuando sus niños estaban pequeñitos y estaban en la iglesia y a veces iban a su clase de escuela dominical y los miraban alabar al Señor con total abandono, sin que nada les importara, sinvergüenzamente, cantando? Aunque algunos no cantaban muy bien, aunque algunos se escuchaban como morir, pero de todas maneras cantaban. No les importa quién esté a su alrededor, o si cantan bien o si cantan mal. Ellos cantan con todo su ser. O cuando oran. A mí me encanta cuando los niños oran. Me encantaba cuando mis hijos oraban por mí. ¿Por qué? Porque oran y esperan recibir lo que pidieron. Y cuando oran por uno, porque algo le duele o está enfermo, apenas si dicen amén, y la siguiente pregunta es, ¿ya te sientes bien, papi? ¿Ya se te quitó? ¿Por qué? Porque tienen esa fe sincera, inocente, en la que ellos creen que lo que le piden a Dios, Dios lo va a hacer por ellos. Sí, el pastor Bill habla acerca de una ocasión en la que iba, no me acuerdo a dónde, pero iba en su carro de repente se detuvo y no sabía qué hacer, le anduvo moviendo fierros ahí como hacemos la mayoría de los varones, ¿verdad? Abrimos el cofre, no tenemos idea de lo que estamos viendo, pero le damos un golpecito aquí, un golpecito allá, quizás una patada a la llanta para ver si eso funciona, ¿verdad? Y no prendía. Y su hija, que a propósito la semana que entra se casa ella, le dijo, papi, ¿por qué no oramos? Y le dijo, pues ora tú. Y oró la niña para que el carro anduviera. Se volvió a subir a su carro, puso la llave, le dio vuelta la llave. ¿Y qué creen que sucedió? Andó. Andó. ¿Sí? Anduvo. ¿Qué fue? ¿Le dio el golpe en el lugar correcto? ¿La llanta que pateó era la correcta, la que debía de patear? ¿O fue la fe de la niña? Yo creo que fue la fe de la niña. Y eso es de lo que está hablando el Señor Jesús aquí. Ahora, los niños nos dan un ejemplo muy, muy especial, porque los vemos también con la emoción con que ponen su ofrenda en la canasta o en la bolsa de las ofrendas. Sí, me acuerdo de la iglesia en la que yo iba en Mexicali. Los sugieres iban a las clases de escuela dominical preguntando, ¿quién tiene dinero para Jesús? ¿Quién tiene dinero para Jesús? Sí, y las clases de los parvulitos y de los primarios corrían a la puerta para echar su 20. ¿Se acuerdan de los tostones aquellos, los 50 centavos? Corrían a echar su 20, su tostón, su peso. Y todos estiraban la mano y querían poner su dinero en la bolsita. Los adolescentes no tanto, ¿verdad? Los adolescentes querían echar el billete de 10 pesos y sacar 5, ¿verdad? Y a veces hasta 6, ¿verdad? Pero los niños con ese gozo que van y presentan sus ofrendas, ¿sí? Los niños levantan sus manos, sus voces, quieren estar ahí. A veces durante los domingos en la noche cuando estamos todos en el santuario, los niños que están ahí alzando sus manos al Señor, adorando. Eso es lo que tiene, de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Tenemos que recibir el reino con esa fe de niño, con ese deseo de niño, con esa fe puesta en el Señor, convencidos completamente de que lo que le pedimos a Dios, lo que ponemos en sus manos, está seguro y Él nos lo va a dar. De eso es de lo que está hablando. Y ¿saben qué? No sé qué sucede con nosotros cuando llegamos a la adolescencia, no sé qué sucede con nosotros cuando somos jóvenes, inclusive cuando somos adultos y nos decimos cristianos. A veces en lo último que pensamos es en orar a Dios, en lo último que pensamos es en pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija. ¿Sí? Ya cuando no queda más es cuando vamos a Él. Y debe ser lo contrario. ¿Saben qué? Me encanta, mi hijo Josh, algunos de ustedes lo conocen. ¿Saben qué me gusta mucho de él todavía? Que cuando se enferma o se siente mal o va a tener una prueba en la escuela o algo, cuando tiene miedo, ¿ok? ¿Saben qué? Va a donde yo esté y me dice, Daddy, ora por mí, sí, porque me siento mal. Ora por mí porque mañana tengo una prueba muy difícil en la escuela. Ora por mí porque tengo miedo. Y saben que eso llena mi corazón de gozo y me hace sentirme lo bendecido que soy al tener un joven adolescente, ¿sí? Que a veces parece que se rebela contra todo y contra todos, pero cuando sabe que va a enfrentar algo que es difícil para él, lo primero en lo que piensa es ir conmigo para que ore por él.
Me encanta eso porque todavía manifiesta esa fe. Esa es la fe que todos nosotros debemos de tener. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, el que no reciba el reino de Dios, que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es enfático, no entrará en él. ¿Sí? Es algo que debemos de pensar en ello. Las palabras de Jesús son palabras serias. Las palabras de Jesús son palabras a las que les debemos tener atención, especialmente cuando hablan de que algo que estamos haciendo va a evitarnos recibir todas las bendiciones de Dios. En el versículo 16 nos dice, y tomándolos en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que, primer principio que aprendemos ahora acerca del reino de Dios, acerca de aquellos que somos parte del reino de Dios, tenemos que recibirlo en todos sus aspectos como un niño. Tenemos que recibirlo con esa misma fe, con ese mismo candor, con esa misma esperanza, con ese mismo deseo de ver a Dios actuar y manifestarse en nuestras vidas. Los siguientes versículos vamos a hablar acerca de un joven, y no cualquier joven, es un joven rico, un joven que tiene muchas posesiones. De aquí también el Señor va a mostrarnos un principio para los que viven en el reino, para los que son parte del reino de Dios. Noten en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten la pregunta que tenía el joven aquí. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten que este hombre, primero que todo, viene corriendo. En segundo lugar, dobla su rodilla delante de él. No se postra, dobla la rodilla. Dobla una sola rodilla delante de él. La palabra en griego aquí es gonipeteo. Gonipeteo, que quiere decir caer de rodillas o sobre una rodilla como un acto de pedir auxilio o en expresión de reverencia y honor. Entonces, está haciendo una reverencia delante del Señor. Está haciendo una reverencia porque va a pedir ayuda al Señor. Va a pedir que el Señor le explique algo. ¿Sí? Y está haciendo una reverencia porque le está dando el honor que debía darle a alguien que él considera un maestro. Y no solamente un maestro, sino un maestro bueno. Al hacer esto, él estaba reconociéndolo como alguien que le podía brindar ayuda para obtener el conocimiento que él sentía que necesitaba tener. Y también lo estaba reconociendo como Señor, pero no como su Señor. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? No que lo reconozcamos solo como quien nos puede ayudar o como la persona a la que podemos ir para obtener algo, información, conocimiento, dirección solamente, sino que lo reconozcamos como Señor y nos postremos delante de Él en toda la expresión de la palabra, ¿sí? En adoración. Y la palabra en griego que significa esa clase de adoración, esa clase de entrega a Dios, no es la palabra gonipeteo, es la palabra proskineo, que quiere decir postrarse a sí mismo en homenaje, hacer reverencia o adorar. En las culturas orientales era llegar delante de alguien que se consideraba muy superior a uno, caer sobre las rodillas y postrar el rostro sobre la tierra, que era una expresión de profunda reverencia. ¿Han visto cómo oran los musulmanes? ¿Han visto cómo se ponen de rodillas y repetidas veces inclinan su rostro a la tierra y lo ponen ahí? ¿Por qué? Porque quieren que Alá sea exaltado sobre todas las cosas. Quieren ellos verse como ser uno con la tierra comparados con Alá. Esa es la clase de adoración, esa es la clase de reverencia, esa es la clase de entrega que el Dios verdadero quiere de aquellos que dicen son parte de su reino. Esa clase de proskineo, de postrarse delante de Él en una profunda reverencia, con el afán de uno mismo ser parte de la tierra, si se pudiera hacer, y que Él quede exaltado por sobre todas las cosas. Eso es lo que Él quiere, y eso es lo que le va a pedir a este joven que haga. Y vamos a ver lo que el joven hace. Versículo 18 sigue diciendo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
Noten, primeramente quiere Él que el joven piense en lo que está diciendo. Y Jesús, para que el joven piense en lo que está diciendo, lo primero que le dice es: ¿por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno, que es Dios. Pablo nos dice que ¿cuántos buenos hay? Ninguno. Que todos como ovejas nos hemos descarriado. Ahora, nosotros nos consideramos buenos. Yo creo que si pregunto a alguien aquí, ¿quién de ustedes es bien malo? Nadie va a querer levantar la mano. Todos nos vamos a considerar buenos. Si me comparo con algunos de ustedes, estoy seguro que soy muy bueno, ¿verdad? Y si ustedes se comparan conmigo, olvídense, son las mejores personas del mundo, se los aseguro, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni aún uno. Ahora, una cosa que Jesús no está diciendo aquí, Jesús aquí no está negando que Él era bueno, ¿sí? Él no está diciendo: no me llames bueno a mí, yo no soy bueno, solamente Dios es bueno. No, está tratando de despertar en este joven una inquietud acerca de la pregunta que Él está haciendo. Y lo que Él quiere que el joven piense es: ok, si solo Dios es bueno y Él está identificando a Jesús como bueno, ¿está entonces reconociéndolo como Dios? ¿Tendría entonces con esa instrucción, tendría entonces con esa observación de parte de Jesús la habilidad para reconocer, para saber, para pensar y decir: ok, si me está diciendo que solamente Dios es bueno, ¿sí? Y yo lo estoy llamando bueno y no me está diciendo que Él no lo es, me está preguntando si lo reconozco como Dios? Porque si ese es el caso, entonces déjame hacerte una pregunta, le diría Jesús. Okay. Si tú eres bueno, si yo soy bueno y yo soy Dios, porque ninguno hay bueno más que Dios, y tú estás hincando la rodilla delante de mí y me estás llamando maestro bueno, entonces déjame hacerte una pregunta, y dependiendo de cómo me respondas, vamos a ver si la adoración, si el respeto, si esa reverencia es la que debes de tener. Versículo 19, el Señor le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Noten primero que los mandamientos que menciona aquí el Señor Jesucristo, todos tienen que ver con nuestra relación hacia los demás. Todos tienen que ver con nuestra relación hacia los demás, en nuestras relaciones personales aquí en la tierra. ¿Sí? No adulteres, no vayas a tener relaciones con la mujer de tu esposa, o vayas a tener relaciones con alguien que no sea tu esposa. No mates. Lo único que se puede matar es a nuestro prójimo. Lo único que se puede matar es a alguien que está aquí en la tierra con nosotros. No hurtes. Al que le podemos robar es a nuestro vecino, es a nuestro patrón, es a nuestra familia. No digas falso testimonio. Contra los únicos que podemos decir mentiras es contra nuestros semejantes. ¿Sí? No defraudes, de nuevo, nuestros semejantes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Habla de mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones personales aquí en la tierra. Sí, los 10 mandamientos entonces se pueden dividir en dos partes: aquellos que tienen que ver con nuestras relaciones humanas, pero también los que tienen que ver con Dios. Y noten que cuando menos desde el punto de vista de este joven, aquellos mandamientos que tienen que ver con su relación con otros seres humanos, Él nos dice que Él los había guardado desde que era joven. Noten el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La palabra que se traduce juventud en el griego es la palabra neotes. Neotes, de donde tenemos la palabra nuevo. ¿Sí? Entonces él está diciendo: maestro, todos estos mandamientos yo los he guardado desde que era muy nuevo, ¿sí? Desde que era pequeñito, desde que era niño. Yo he guardado esos mandamientos, mis padres me los enseñaron, los conozco. Yo los he mantenido de gran estima en mi vida y los he guardado. Ahora, nosotros no conocemos a este joven, el Señor sí. Sí, pero nada más en los mandamientos de los que acabo de hablar, los que tienen que ver con nuestra relación, nuestras relaciones humanas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros los hemos obedecido 100% del tiempo? Ninguno. Entonces sabemos por experiencia propia que lo que este joven estaba diciendo de que los había guardado desde su niñez era
en su propia mente, era en su propio corazón, era la opinión que él tenía de sí mismo. ¿Sí? Pero no era la verdad. Y Dios conoce, el Señor conoce su corazón. Ahora, algo interesante. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 20, que es el pasaje paralelo a este pasaje, el joven agrega, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Noten, le dice, todo eso lo he obedecido, todo eso lo he hecho, pero ¿qué más me falta? Noten, en el corazón de este joven, él sabía que algo no estaba completamente bien. Por eso le preguntó, ¿qué me falta? Hay algo dentro de mí que me dice que las cosas no están bien. Hay algo dentro de mí que me dice, te falta algo. Te falta que hagas algo para que puedas estar seguro de que vas a tener la vida eterna. ¿Qué era lo que le faltaba? Yo creo que era triste, ¿no? Yo creo que es triste, ¿verdad? Cuando estamos nosotros pensando en nuestra mente que todo lo que Dios nos manda, que todos sus mandamientos, que todos sus principios, los hemos estado cumpliendo de acuerdo a nuestras propias fuerzas y de repente sentimos que algo nos falta, algo no está bien. Y saben que ahí es en donde entra nuestra fe en Cristo Jesús, en la cual Él, lo que falta en nosotros, lo va a completar por el poder de su Espíritu Santo. Pero tenemos que estar dispuestos a ir delante de Él y confesar, como este joven, que algo nos falta para que Él nos muestre a través de su palabra qué es eso y que podamos nosotros ponerlo en práctica en nuestras vidas y tener la seguridad de que sabemos con todo nuestro ser que el reino de Dios, que la vida eterna es de nosotros. ¿Sí? Entonces él sentía que algo le faltaba. Y Jesús sabía que algo le faltaba. Porque si Jesús no hubiera sabido que algo le faltaba, él hubiera dicho, pues ya la hiciste, carnal. ¿Ok? Si ya cumpliste con todos esos mandamientos, ya la tienes hecha. ¿Qué te preocupas? Pero no es lo que le dice. Noten el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Okay? Noten, el Señor Jesucristo le dice, esto es lo que te falta, te voy a decir lo que te falta, te voy a decir con exactitud lo que te falta. ¿Sí? Y si lo haces, entonces vas a poder estar completo. Lo primero que quiero que miren de este versículo es que dice, mirándole, le amó. La palabra agapao, de donde tenemos la palabra agape. Como diciéndole con esos ojos tiernos de un padre compadecido, ay, mi hijo, ¿en serio? ¿Eso es lo que piensas de ti mismo? Que ya todo lo has estado haciendo como yo lo mando, que has estado cumpliendo con los mandamientos de esa manera tan fiel, tan exacta. En serio, eso es lo que piensas. Ok, vamos a ver en los mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios. Vamos a ver cómo están esos mandamientos. Vamos a ver cómo te calificas delante de esos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 23 y Deuteronomio 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora no está hablando de tener una estatua delante de Dios, está hablando, no vas a poner nada. No vas a poner nada en tu vida que tenga más importancia que yo. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que el mandamiento dice. No va a haber nada en tu vida que sea más importante que yo. No va a haber nada en tu vida que ocupe el primer lugar. Yo soy el que debe ser el primero y todo lo demás que hay en tu vida debe girar alrededor de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué está diciendo, qué está diciéndole el Señor aquí a este joven? ¿Que obedecer los mandamientos le aseguran la vida eterna? No.
Las escrituras nos dicen muy claramente en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Entonces no le está diciendo obedece los mandamientos, ¿sí? Para que recibas la vida eterna. ¿Qué le está diciendo entonces aquí? Le estaba diciendo el Señor que si vendía todo lo que tenía y lo daba a los pobres, iba a tener asegurada la vida eterna. No, no. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 13 y el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Saben qué era lo que el Señor le estaba diciendo aquí a este joven? No que el secreto está en cumplir con la ley. No que el secreto está en dar todo lo que tenemos a los pobres. El secreto en realidad está en dejarlo todo o estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él. El secreto está en estar dispuesto, en tener un corazón que está dispuesto a hacerlo todo a un lado, a dejarlo todo atrás, a olvidarlo absolutamente todo, con el propósito de seguirlo a Él, con todo lo que esto implica. Y noten que el seguirlo a Él implica tomar la cruz. Ese es el secreto. Así se manifiesta la verdadera fe salvadora en Jesús. Así se manifiesta en nosotros que somos ciudadanos del reino. Así ve la gente que nosotros estamos seguros de que estamos seguros de que estamos seguros de que la vida eterna es nuestra. El haber venido a Jesús, el haber creído en Él, el haber puesto nuestra esperanza en Él, el haber entregado todo lo que somos a Él, manifiesta nuestra seguridad en Él. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 12, donde alguien le pregunta al Señor, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y el Señor Jesucristo le dice el Shema de Israel, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Con todo lo que somos. Sí, ese es el secreto. El secreto no es cumplir la ley de nuevo. El secreto no es dar todo lo que tenemos a los pobres. El secreto es en estar dispuesto a dejarlo todo para poder seguir a Jesús con todo lo que esto implica, que es tomar nuestra cruz juntamente con Él. Ese es el secreto para tener la vida eterna. Eso es el secreto que el Señor Jesucristo le está diciendo. Esto es lo que te falta. Ahora, si el Señor Jesucristo fuera así de directo con nosotros, con lo que nosotros consideramos valioso, con lo que nosotros consideramos nuestro tesoro, con lo que nosotros, sin siquiera pensar en ello, hemos puesto delante de Dios, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Diríamos, ok, Señor, lo dejo todo y te sigo. Diríamos, ok, Señor, me olvido de todo por seguirte. Ok, Señor, no hay nada que tenga en esta vida que yo vea como más valioso que saber que la vida eterna es mía. ¿Qué haríamos? Porque noten lo que hizo este joven en el versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se fijan? ¿Qué fue a preguntar? Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor le dice, obedece, bla, 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 los mandamientos. Lo he hecho todo, pero algo falta. Oh, ok, lo que te falta es esto. Ponme a mí primero. Ponme a mí por sobre todas las cosas. Y el joven, en lugar de decir, ok, lo entiendo, ¿qué hace? Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dejarlo todo para seguir a Cristo es algo que no muchos están dispuestos a hacer.
Dejarlo todo para seguir al Señor con todo lo que esto implica es algo que no muchos están dispuestos a hacer. Y desafortunadamente, algo que no muchos ricos, algo que no muchas personas que tienen medios pueden hacer. ¿Sí? Como decíamos en nuestro estudio del martes, ¿se acuerdan? Tenemos que tener el mismo corazón de Pablo, pedir al Señor que nos dé ese mismo corazón de Pablo, de contar todo lo que conocíamos en este mundo como basura, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y como Cristo tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro trono para seguirlo a Él, para agradarlo a Él. Ahora noten la observación del Señor Jesucristo en el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora noten que no dice que va a ser imposible que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Simplemente está diciendo que es muy difícil que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí? Entonces no creamos que es imposible. ¿Sí? Es difícil. ¿Por qué? Porque han puesto ponen su esperanza en las riquezas, porque ponen su fe en ellas, en que ellas son las que los van a sostener, en que por ellos van a poder hacer y a través de lo que hagan por ellos, a través de ellas o con ellas, eso les va a ayudar a estar en buen standing con Dios. Y eso es lo que pasa, ¿no? Bill Gates da billones de dólares a todo tipo de causas de beneficio en el mundo, buenas causas. El otro día salió en un video tomando agua del excusado, ¿lo vieron? Él dio mucho dinero para que abrieran una planta de purificación de agua, de donde entra el agua del excusado, agua que ha sido usada para ello, y pasa por un proceso de purificación en el cual sale del otro lado completamente limpia y pura, lista para tomar. Y él, para dar el ejemplo, lo tomó. Hace muchas cosas buenas Bill Gates, pero con todas las cosas buenas que haga Bill Gates, ¿sabe qué? Si no recibe a Cristo, no va a entrar en el reino de los cielos. Y hay mucha gente que hace muchas cosas buenas con sus riquezas, gloria a Dios, ayudan a mucha gente en el mundo, pero todo eso no les va a ayudar. Noten el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí lo aclara un poco más. No es los que tienen riquezas, no es los que son ricos, es los que confían en las riquezas, es los que confían en ella. ¿Sí? Los musulmanes, por ejemplo, pueden vivir como el mismo demonio todo el año, pero luego si en Ramadán, ayunan y dan limosnas y hacen buenas obras, y etcétera, etcétera, y muchos de ellos tienen mucho dinero, está bien con Dios. Todo lo que hicieron durante el año que era malo queda borrado. Los judíos de igual manera con el día de Yom Kippur, el día de la propiciación. Sí, pueden haber vivido como el mismo demonio todo el año, pero si antes de ese día dan una buena cantidad a buenas causas y se arrepienten y hacen todo lo que tienen que hacer, Dios es borrón y cuenta nueva para Dios. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y por eso los discípulos están asombrados de lo que la palabra, de lo que el Señor les dice aquí. Los discípulos se asombraron en el versículo 24 de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y los discípulos se asombraron porque ellos tenían en su mente que los que son ricos porque estaban bien con Dios, y porque estaban bien con Dios, entonces tenían entrada en el reino de los cielos automáticamente por todas las obras que hacían. Y el Señor Jesucristo aquí está aventando por los suelos todo eso, y no está haciendo menos a los ricos, no está condenando a los ricos, simplemente está diciendo: todo el que venga a mí tiene que venir de esta forma, por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, de nuevo, no van a entrar en el reino de Dios no porque son ricos, sino porque confían en las riquezas. Y si su confianza está en las riquezas, harán
lo que tengan que hacer para poder mantenerlas en su poder. Pero ¿saben qué? Dios puede cambiar corazones. Dios puede cambiar los corazones aún de los ricos. Y lo hace advirtiéndonos en su palabra las cosas que pueden suceder cuando nosotros nos damos no solamente a confiar en las riquezas, sino a buscar las riquezas por encima de todo lo demás, incluyéndolo a Él. Pablo escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Se fijan? El amor al dinero. De nuevo, en 1 de Timoteo 6, 17, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Le está diciendo, sí, Dios los ha hecho ricos, Dios les ha dado todos sus beneficios, disfrútenlos, úsenlos, pero no los tomen como lo más importante en su vida, porque no es lo más importante en su vida, porque por más riquezas que tengan, eso no los va a llevar al cielo. En el versículo 25 de Marcos 9 sigue diciendo, de Marcos 10 sigue diciendo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Se fijan? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora muchos han querido explicar esto, ¿sí? Darle un sentido de que quede bien con la mente humana, de que quede bien con el razonamiento humano. Lo que está diciendo aquí Jesús lo está diciendo literalmente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico que no es cambiado, no es transformado por Cristo, entre en el reino de Dios. Y ellos lo ven como algo imposible. Pero Él dice, ¿saben qué? Para el hombre es imposible, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar los corazones de aquellos que se entregan a Él con todo, incluyendo su tiempo, su talento y su tesoro. Y tenemos evidencia de ello en las Escrituras. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Aquel publicano, aquel cobrador de impuestos que era muy rico. ¿Se acuerdan? En Lucas 19, 8 al 9 se nos dice, cuando Jesús estaba en su casa, que Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. El corazón de Zaqueo fue transformado por el Señor Jesucristo. Se arrepintió de todo el mal que había hecho y estuvo dispuesto a componer esos males y a dar por fe lo que tenía a los pobres. ¿Sí? Y noten que no dice voy a dar todo. Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y saben que el Señor dijo, ¿sabes qué? Tu corazón es dar la mitad. Yo respeto tu corazón, respeto el deseo de tu corazón, y porque está en tu corazón hacerlo, hazlo. Y proclamó que a esa casa había llegado la salvación. Sí, cuando la iglesia nace, ¿qué hacen mucha de la gente que tenía dinero, terrenos, etcétera, etcétera? En el libro de los Hechos, lo venden y ¿qué hacen? Van y lo dan a la iglesia, van y lo ponen a los pies de los apóstoles, van y lo ponen a los pies de aquellos que estaban dirigiendo la iglesia. ¿Sí? Ahora, yo no les estoy diciendo que vayan y vendan todo lo que tengan y lo traigan y lo pongan a mis pies, ok, no me vayan a malinterpretar. De eso no se trata la predicación, de eso no se trata el mensaje. El mensaje se trata de poner al Señor por encima de todas las cosas. De eso es de lo que se trata. Lo que ponerlo a Él por encima de todas las cosas produzca en el corazón de cada quien es entre ustedes y Dios. Así es que no vayan a salir de aquí y decir, oye, el pastor de Calvary Chapel San Diego en español dijo que teníamos que ir a vender todo lo que teníamos e ir a dárselo a los pobres de la iglesia, que es Él. No. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿ok? Tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas. Versículo 28 sigue diciendo ahí, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado
casa o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Eso es lo que dice su Biblia ahí? ¿Qué me brinqué? Con persecuciones. Con persecuciones. Sí, ¿saben que todo eso lo podemos recibir? Y gloria a Dios si lo recibimos. ¿Sí? Yo estoy seguro que a cualquiera de sus casas, si me dejan su dirección, puedo ir un día y tocar y decir, hermano, necesito su ayuda, hermana, necesito que me dé un lugar para quedarme, hermano. Yo sé que ustedes, quizás, lo más seguro, espero, no me lo nieguen. Y voy a considerar su casa, mi casa, y ustedes pueden considerar mi casa, su casa. ¿Sí? Y eso es de lo que está hablando aquí inmediatamente, pero puede ser también bendiciones materiales, no le hace. Pero una de las cosas que no nos podemos evitar es que con todas estas cosas también van a venir persecuciones. Y tenemos que estar tanto dispuestos como para recibir las cosas materiales como las persecuciones. ¿Sí? Y no podemos pasar por alto eso. De todas las cosas que están ahí en esa lista, yo subrayé y de hecho puse de rojo ahí con persecuciones. Porque todo lo demás es fácil pensar en ello. Todo lo demás se lo pedimos a Dios de alguna manera u otra varias veces a la semana. Pero las persecuciones, nadie las quiere. ¿Cuántos quieren que esta semana vengan a ustedes una persecución bárbara por causa de Cristo? ¿En serio? ¿No? ¿No? Examinen su corazón, ¿ok? Entonces no se claven solamente en lo material, subrayen con persecuciones para que se acuerden de hecho. Y luego dice en el versículo 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En el versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraban y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir a los que le habían las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús les habla de lo que va a suceder cuando lleguen a Jerusalén. Les empezó a hablar de ello en Marcos 8:31, les dijo acerca de ello en Marcos 9:30 y 32 y se los vuelve a recordar aquí. Sí, porque necesitan saberlo, necesitan entenderlo. Sí, Dios es con nosotros como nosotros a veces somos con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces han tenido que decirles a sus hijos la misma cosa antes de que la hagan? ¿Saben de dónde lo sacan? De nosotros. Porque cuántas veces nos ha tenido que decir Dios la misma cosa con tal de que la hagamos. Y cuántas cosas nos ha dicho ya Dios muchas veces y todavía no las hacemos. Digo, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Y entonces aquí les recuerda de nuevo. Y luego, ¿se acuerdan de lo que estaban discutiendo cuando les habló de esto la segunda vez? ¿Qué estaban discutiendo? Acerca de quién iba a ser el mayor entre ellos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 9. Ahora, después de haber tenido esa discusión, miren de lo que están hablando aquí, miren lo que va a suceder aquí, los versículos 35 y siguientes. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Decían, Señor, algunas veces cristianos así somos, ¿verdad? Señor, quiero que hagas lo que yo te pida. No me des peros, no me digas nada acerca de que tu voluntad y que a lo mejor no me conviene. Quiero que me des lo que yo te pida. Ellos le dijeron, versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se fijan? Lo mismo que habían estado hablando, ¿quién es el mayor? Ahora estos dos camaradas vienen con él y le dicen, queremos que hagas lo que queramos para nosotros. ¿Y qué es lo que quieren? Que les permita a uno sentarse a su izquierda y el otro a su derecha. Entonces en el versículo 38 dice, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
Claramente aquí Jesús les estaba hablando acerca de la agonía por la que iba a tener que pasar dentro de poco tiempo. Y noten la respuesta de ellos, versículo 39. Ellos dijeron, podemos. ¿Qué pantalones, no? ¿Qué pantalones? Digo, sin saber lo que ni siquiera habían estado prestando atención a lo que dijo que le iba a suceder, y con tal de tener la primera posición, la segunda posición a la izquierda y a la derecha, inmediatamente podemos, claro que sí podemos. Es asombroso lo que estamos dispuestos a hacer por estar acá arriba. Es asombroso lo que estamos dispuestos a hacer por lograr el máximo estatus social. Se me está moviendo el ojo de vidrio. Por lograr las máximas riquezas. Es asombroso lo que estamos dispuestos a hacer. Ellos le dijeron, claro que sí estamos listos. Y luego noten que él les dice ahí, después de que ellos dicen podemos, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y saben que de hecho todos los apóstoles, todos fueron perseguidos y sufrieron muertes de mártires en diferentes tiempos, en diferentes maneras, pero todos sufrieron muerte de mártires. Pero aún así, ya Dios de antemano había decidido quiénes eran los que iban a estar sentados a la izquierda y a la derecha del Señor Jesucristo, y Él no iba a usurpar esa decisión. Él les dice que esos asientos ya están señalados para alguien, y que solamente aquellos que están, para quienes están destinados, van a sentarse ahí. Ahora, no les dice que no son ellos, no nombra a nadie. Muy bien, pudieron haber sido ser ellos, pudo haber sido otra persona, pudieron haber sido algunos de los profetas, no sé. Cuando lleguemos al cielo, ¿saben qué? Lo vamos a ver. Sabemos que a su izquierda, a la derecha de Dios, va a estar Dios, ¿verdad? Porque Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién va a estar a su derecha? No sé. A lo mejor es alguno de ustedes. ¿Quién sabe? No sé, puede ser, no voy a especular. ¿Sí? Versículo 41 sigue diciendo, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más les recuerda lo que les había dicho en Marcos 8, 34 y 35. Y vamos rápidamente a terminar el capítulo aquí, siguiendo los versículos 46 al 52, en donde Marcos nos dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndolo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía en el camino. Noten aquí, esta es la segunda vez que vemos al Señor sanar a un ciego. Y noten la diferencia de cómo sanó a uno y cómo sanó al otro. Al primero, ¿qué hizo? Hizo lodo con su saliva, lo puso en sus ojos y lo mandó a que se lavara. A este simplemente con una palabra de poder le dijo, recibe la vista, y lo recibió. ¿Y por qué? Porque fue insistente, porque no se dio por vencido, porque siguió pidiendo y pidiendo y pidiendo y clamando y clamando y clamando, y no dejó de clamar y de pedir al Señor que le prestara atención, que le diera lo que necesitaba, que era su vista. Y saben que ese es un ejemplo para nosotros también acerca de cómo debemos orar. Señor, enseñándoles a sus discípulos acerca de la oración, les relata en Lucas 11, los versículos 5 al 10,
¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Saben qué? Eso debe hablarnos mucho acerca de nuestra vida de oración. Debe ser una vida continua, debe ser una vida apasionada de oración, debe ser una vida como la que mostró, con la fe que mostró este ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, escucha, atiéndeme, te necesito. ¿Saben qué? Yo creo que muchos de nosotros no tenemos todas las bendiciones que Dios quiere darnos porque nos damos por vencido muy, muy pronto. Y a veces ni siquiera comenzamos a pedir. Es lo que nos dice Santiago, ¿no? No tienen por qué, porque no piden. Y cuando piden, piden todo mal para gastar en ustedes mismos. Sí, tenemos que tener la persistencia de Bartimeo, tenemos que tener la fe de que Dios, Jesús puede hacer lo que Él dice que puede hacer, y tenemos que ser insistentes, porque en nuestra insistencia a Él, nuestra vida de oración se fortalece, nuestra fe crece y nuestra esperanza permanece viva. Así es que ahí lo tienen, recibir el reino como niños, estar dispuestos a dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Estar dispuestos a servirnos los unos a los otros como Él sirvió, porque Él vino a servir y no a ser servido. Y a mantener una fe constante, a mantener una vida de oración ferviente, para que el Señor Jesucristo tenga la oportunidad de darnos lo que necesitamos. Amén.